Quiero empezar contándoles la historia de un rey, conforme vemos nuestro mensaje titulado La entrada triunfal del Mesías. En 1885, el rey Alfonso XII viajó a Aranjuez para consolar a los contagiados del cólera. Él pasó a ser conocido como el rey que desafió la epidemia. Sin avisar ni a su familia ni al gobierno, él decidió ir con un ayudante, fueron a caballo, van a la estación de tren y van a visitar en Aranjuez un lugar donde estaba hacinado, lleno de contagiados de cólera. Ahora, esa visita espontánea de un rey fue recibida con una ovación entusiasta por el pueblo de Madrid. Cuando el rey vuelve, cuenta un diario de la época que el rey y su ayudante habían tomado este tren, se sientan en primera clase y enseguida el jefe de servicio lo reconoce. Llama a la compañía y dice, bueno, acá está el rey. Y le ofrecen un coche salón a este monarca y el monarca rehúsa de este coche salón. Muy humilde. El recibimiento en Madrid fue espectacular. La gente del pueblo se mezclaba, ¿no? Gente común con duques, marqueses. Y la Guardia Civil tuvo muchas dificultades de poder abrirse paso entre la multitud para llegar a donde estaba el rey. Una vez que el carruaje real, que traía en este caso a la reina, trataba de abrirse paso a través de la muchedumbre, estos enfervorizados súbditos creaban un ambiente indescriptible. Y miren esto. Desde bien temprano se observaban grandes aglomeraciones de personas en las aceras, en las plazas, en las farolas centrales, en las fuentes de las plazas, millares de personas que estaban desafiando al sol y el calor del sol, recibiéndolo en sus cabezas. Ahora, la concurrencia era tan numerosa que no se podía dar un paso. ¿Y de qué hablaban las multitudes? Se centraban en el heroico esfuerzo, en el valor de este rey. Los balcones que estaban abarrotados de señoras que podían ver y ser testigos de lo que estaba pasando con la marea de gente debajo, que rodeaba el carruaje real, arrojando flores, agitando pañuelos, sombreros, dando repetidas y entusiastas hurras y vivas. ¿Qué pasó en esta ciudad ese día? ¿Qué pasó en Madrid? Bueno, la gente en un instante, cuando supo que el rey había arribado, los cafés, los tranvías, los comercios, carruajes, todo se paró. ¿Para qué? Para ir a saludar al rey, cuyo coche apenas se podía mover debido a la multitud de personas. El entusiasmo era indescriptible. Todos querían honrar a este rey. Todos querían manifestarle su cariño, su admiración por el temor, la falta de temor que había mostrado el rey. Entonces, al llegar cerca del palacio, era imposible continuar debido a la aglomeración de gente. Esto era un mar de personas. ¿Y sabe lo que gritaban? A una viva voz, todos juntos gritaban, ¡viva el rey! Y esta es la respuesta justa que los súbditos que aman al rey van a tener. ¡Viva el rey! Y contrariamente a este caso que les acabo de narrar en España, lo que veremos hoy acerca de nuestro Rey Jesús es que la entrada triunfal del Mesías estuvo marcada de insinceridad, estuvo marcada de falsedad,
de parte de sus súbditos. Y esto debe servirnos a nosotros como una advertencia de no rendirle pleitesía a Dios, de no rendirle adoración a Cristo basado en nuestras propias necesidades, basado en nuestra agenda humana, basado en nuestros deseos egoístas. Nuestra respuesta como súbditos del Rey del Universo debe estar condicionada por lo que sabemos de Él. Es que está condicionada por lo que sabemos de Él. Está condicionada por lo que reconocemos acerca de Él como persona. Por eso, hermanos, seamos adoradores verdaderos. Respondamos al Rey de una manera que lo honra. Y eso es siguiendo su agenda, siendo sinceros en nuestro amor y devoción a Él. Por eso, mientras hoy consideramos la entrada triunfal del Mesías, ¿qué mejor que hacerlo mirando el pasaje desde la perspectiva de Mateo? Porque Mateo quiere describir a Cristo como el Rey de los judíos. Dado que los 4 evangelios hablan de este evento, voy a elegir a Mateo para empezar porque él quiere específicamente mostrar a Cristo como Rey. Y quiero ver este evento desde la perspectiva de Mateo. Así que conforme miramos este pasaje, si va conmigo a lo que leímos en nuestra lectura, es Mateo 21, del 1 al 11. Conforme miramos este pasaje del Evangelio de Mateo, lo que tenemos que tener en mente es exactamente eso. Cristo es presentado como el Mesías, el Rey de los judíos. Mateo destaca la mesianidad de Cristo a través de la genealogía que presenta, presentando al Rey David. ¿Nunca se ha preguntado por qué está esa genealogía ahí? Para que usted vea que Jesús es el Rey de los judíos, que proviene del linaje del Rey David. Pero también Mateo usa un montón de referencias de profecías que se han cumplido y de una multitud de referencias a este cumplimiento profético y a su proclamación de que el Rey de los cielos está cerca. El reino de los cielos, el Rey ha arribado y el reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos se utiliza 32 veces en este libro de Mateo. Mateo estaba a punto de irse de esa zona, estamos hablando de más o menos el año 50, ya después de la crucifixión, y él estaba por abandonar la zona palestina, pero antes suministra esta cuenta, este escrito, esta narración que es basada en gran medida de su propia experiencia. Mateo es un testigo que estuvo ahí. La genealogía de Mateo justamente traza el linaje de Jesús desde José hasta Abraham, pasando por Salomón y por David. El concepto de su genealogía, esta genealogía que presenta Mateo, es totalmente mesiánica y de pacto. Salomón es el hijo a través del cual se prometió al Mesías, y a Abraham es el Adán, ¿no?, de la comunidad del pacto. Entonces, Mateo lo que hace es, se propone escribir, mostrar que Jesús es el Rey de los judíos. Y Mateo documenta esto. Jesús, el Mesías prometido, presenta el programa Mateo de que este Rey tiene algo preparado para su gente. Mateo nos muestra que debemos ser adoradores verdaderos, debemos responder al Rey de una manera que lo honra, y eso es siguiendo su agenda, siendo sinceros en nuestro amor y en nuestra devoción hacia Él, el Rey, el único Rey, el Rey de Reyes, el Rey del universo. ¿Cómo es que Mateo presenta a este Rey? Lo hace en dos maneras, mostrando la presentación del Rey, primeramente,
desde el capítulo 1 al capítulo 10, y luego muestra el rechazo de este rey. ¿Cómo lo rechazan a este rey? En los capítulos 11 al capítulo 28. Pero empezando aquí en el capítulo 21, Mateo empieza a describir el rechazo más acérrimo de este rey, conforme se adentra a relatar que la semana de la pasión de Cristo, la última semana de la vida del Señor en su ministerio terrenal. Y obviamente todo rey está y reina sobre un reino. Así que hablemos un poco de este reino, del reino de este rey, porque el rey Jesús habló muchísimo de su reino. Porque después de la presentación del rey, en los capítulos 1 al 4, Mateo presenta al reino. ¿Recuerdan? En el Sermón del Monte es la presentación del reino de Dios. Entonces, hablemos un poco de lo que muchos creen es uno de los temas más controversiales del ministerio del Señor. Me refiero a la predicación del reino de Dios. ¿A qué se refería Cristo al hablar del reino? Bueno, debemos, hermanos, tener en mente lo siguiente, que hay 4 maneras en las que el término reino es usado. Entonces quiero mostrarle eso, para que esto traiga claridad y le ayude a entender más por qué la entrada triunfal del Mesías es narrada de esta manera. La primera forma de entender el reino es el reino universal. Este es el dominio omnipresente y soberano de Dios. Y esto lo vemos en Daniel, capítulo 4, versículos 34 al 35. El reino universal de Dios. Pero hay una segunda manera de entender el reino, y es cuando hablamos de el reino espiritual o el reino salvífico, la esfera espiritual de los santos. Esto lo vemos en Colosenses 1:13. Ahora bien, este reino espiritual ha sido traído en el Antiguo Testamento por Israel. Y ahora en el Nuevo Testamento, este reino salvífico es traído por la iglesia. Mateo nos cuenta que eran los israelitas quienes eran considerados el reino. Lo vemos en Mateo 8:12. Y Pablo también lo asevera en Romanos 9, versículos 3 al 5. Esto es lo que dice Pablo. Porque son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes, según la carne, procede el Cristo. Pero bueno, ahora en el Nuevo Testamento este reino es avanzado por la iglesia. Y es lo que vemos en Mateo 21:43. Él dice acá, Mateo, por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca los frutos del reino. Ese es el Señor hablando. Pero bien, eso no significa que la iglesia ha reemplazado a Israel. Eso no significa que la iglesia ha reemplazado a Israel en lo que tiene que ver con las promesas mesiánicas o con las promesas mileniales. Miren esto. Otra manera en la que el reino es entendido, esta es la tercera forma en la que el reino es entendido al ser referido al reino mesiánico. Y presta atención a esta parte. Y esto es lo que muchas veces confunde a la gente. En verdad va a haber un reino mesiánico aquí en la tierra. O sea, está el reino universal, está el reino espiritual o salvífico, y va a haber un reino mesiánico, en forma literal. El reino mesiánico es ese reino restaurado. Dios no solo restaurará la tierra, sino también Israel. Israel representará perfectamente a Cristo a las naciones, y esto lo hará conjuntamente con la iglesia por 1000 años en el milenio o reino milenial.
Esto es de lo que nos habla Isaías capítulo 9, versículos del 1 al 7, y también Zacarías capítulo 14, del 1 al 9. Quiero explicarles algo acerca de ese reino. El milenio es ese reino intermedio, que será la transición entre estos tiempos que estamos viviendo ahora y el estado eterno. El milenio, el reino mesiánico, va a ser mejor que lo que estamos viviendo ahora, pero todavía va a haber muerte, todavía van a haber nacimientos. Luego del final del reino milenial, Satanás va a ser, que estuvo por 1000 años, digamos, encadenado, va a ser suelto para que engañe nuevamente. Pero luego lo que les quiero decir es que el reino milenial es mejor que lo que estamos viviendo ahora, pero no es mejor que el reino eterno. El reino eterno es el reino perfecto. Ya no va a haber muerte, la gente ya no se va a dar en casamiento. Entonces, eso es bueno tenerlo en cuenta. Es un tiempo, como les digo, que será mejor que lo que estamos viviendo, pero no perfecto, y no mejor que el reino eterno. Por eso vemos que todavía hay muerte ahí, y quiero que me siga con esto. Durante el milenio, los santos glorificados, aquellos que en su momento fueron arrebatados en el arrebatamiento, toda la iglesia, y fueron con el Señor a las bodas del Cordero y comparecieron al tribunal de Cristo, ellos vamos a volver con el Señor, a reinar con el Señor. Entonces, los santos glorificados reinarán junto con Cristo en una tierra donde todavía va a estar habitada por personas no glorificadas. Y esto usted dirá, eso es imposible. Usted dirá, esto es muy extraño, esto no está en la Biblia. Esto es imposible de que sea así. Y le tengo que decir de que no es imposible. Y que sí está en la Biblia. En un sentido, esta dinámica de tener gente glorificada y gente no glorificada ya se vivió. ¿Cuándo? Recuerdan, el Señor en el camino a Emaús, hablando con los dos hombres, y ninguno de estos dos hombres en ningún momento notó que Él estuviera brillando, refulgente, o que resplandeciera, o que fuera de 9 metros de alto. No. A los ojos de ellos, una persona normal, de carne y hueso. Cristo no era un ser radiante, los hombres lo veían como un hombre normal, y así será en el milenio. Estamos hablando, recuerden, de la tercera manera en la que el reino debe ser entendido, que es el reino mesiánico. Nadie reportó que estos hombres, ¿no? Por ejemplo, y les voy a dar otro ejemplo. En la resurrección de Cristo, ¿qué dice? Hubieron otros santos que resucitaron y fueron a caminar a la ciudad, seguramente fueron a ver a sus seres queridos. En ningún momento, ¿no? Nadie reportó que estos fueran más altos, brillantes, relucientes, resplandecientes. No, ellos fueron percibidos como personas normales, aun cuando tenían un cuerpo glorificado. Pero bueno, ¿qué les estoy queriendo decir con esto? Así va a ser el reino mesiánico. Pero también quiero que entienda esto. Y por eso van a leer ese libro que van a tener con ustedes. Quiero que entiendan también esta parte. El milenio no es todavía el estado eterno. No es un estado perfecto. Sí lo va a ser perfecto para nosotros la iglesia. Pero va a haber gente que va a haber sido salva durante la gran tribulación y que va a estar viviendo todavía, digamos, como una persona normal. Va a haber gente salva durante el milenio. Pero bueno, hay una cuarta forma de este maravilloso reino. ¿Cómo se entiende? Y es el reino celestial. Así que debemos entender las 4 formas del reino: universal, espiritual, mesiánico y celestial. Pero aquí en el relato de Mateo estamos por ver ¿a quién? Al rey de los judíos. Estamos por ver al rey de los judíos ser presentado en forma oficial a su pueblo. ¿Y cuál fue la recepción? ¿Habrá sido la misma que tuvo el rey de España en Madrid?
Bueno, hermanos, conforme miramos la entrada triunfal del Mesías, debemos aprender a ser adoradores verdaderos. Lo que vamos a ver de esta historia real de la entrada triunfal del Mesías, del Hijo de Dios, del Rey de los judíos, nos debe ayudar a entender que debemos responder a este Rey de una manera que lo honra. Y eso es siguiendo la agenda de este Rey, siendo sinceros en nuestro amor y en nuestra devoción a Él. Mateo nos muestra que conforme se acerca el final del ministerio terrenal de Jesús, luego de resucitar a Lázaro, quien se transforma en una tipología de la resurrección de Jesús, el Sanedrín decide arrestar a Jesús. Eso es parte del contexto de lo que Mateo nos está mostrando. Y también nos muestra Juan. Están los 4 evangelistas escribiendo acerca del mismo evento. La resurrección de Lázaro ocasiona que los falsos adoradores de Jesús vuelvan a manifestarse. Esta vez en su emocional pero totalmente insincera adoración al Hijo de Dios en la entrada triunfal del Mesías. No era la primera vez que pasaba. Esto fue similar a lo que produjo la alimentación de los 5,000, cuando la multitud quiso instalar a Jesús como su rey. Pero bien, la entrada triunfal inaugura esta semana de la pasión. La entrada triunfal es la presentación formal de Cristo a Israel, pero hermanos, consideremos lo siguiente. La recepción de la gente que participa en la entrada triunfal del Mesías se asemeja, ¿sabe a qué? A una de esas reuniones, de muchas reuniones cristianas en algunas iglesias contemporáneas. Esas reuniones están llenas de emocionalismo. Oh Señor, toma lo mejor de mí. Es simplemente una muestra pasional y emocional de ¿qué? Adoración falsa. Eso es lo que vemos también en la entrada triunfal del Mesías. Y eso es lo que se ve en muchas iglesias hoy en día. Que alguien ponga el nombre de Jesús en sus labios no quiere decir absolutamente nada. Cómo la persona vive la vida, eso habla más que las palabras. Muchos de los que participan de estas reuniones carentes de verdad, reuniones carentes de fundamento bíblico y que están simplemente exponiendo a la gente a la pasión ocasionada por la música, la danza, los gritos, los panderetazos, son los que luego niegan el señorío de Cristo en sus vidas. No se llega pandereteando al cielo, se llega conociendo el Evangelio de Cristo, se llega humilde, se llega arrepintiéndose de sus pecados, revestido con la justicia de Cristo. No es acerca de emoción. Y la multitud que gritó y clamó por la grandeza del Mesías fueron los mismos que 5 días más tarde estaban pidiendo por su vida. Fueron los mismos que llevaron a Cristo a la cruz. Esto que pasó en esta entrada triunfal del Mesías es simplemente algo que equivale a una adoración falsa. Y esto sigue pasando en las iglesias. Muchos carismáticos, si estuvieran ahí al costado del camino en Betfagé, llegarían al evento y dirían: ¡hay fuego! ¡Hay fuego! Siento el Espíritu aquí. Pero 5 días más tarde se olvidarían completamente y crucificarían a Cristo. Los carismáticos contemporáneos lo crucifican al despreciar la obra de Cristo y verlo simplemente como alguien que les va a solucionar la vida para que ellos la vivan para su propia gloria. Cristo es el Rey del universo. Él es Dios
Él no es su genio que lo saca de la botella para frotarlo y pedirle lo que usted quiere. Él no es un amuleto que usted va a usar para que las cosas le salgan bien. Él reclama su vida. ¿Cuánto de su vida? Toda su vida. Por eso debemos ser recordados una y otra vez que debemos ser adoradores verdaderos. Respondamos al Rey de una manera que lo honra, y eso es siguiendo su agenda, siendo sinceros en nuestro amor y devoción a Él. Pero veamos entonces con más detalle esta entrada triunfal del Mesías. Este evento está relatado por los otros evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, y sinóptico que está siendo viendo con un solo ojo. Marcos, capítulo 11, versículos 1 al 11, en Lucas lo encuentran en el capítulo 19, versículos 29 al 40, ahí también lo relatan. Y luego, como si esto no fuera poco, al final del siglo, el anciano, el apóstol Juan, escribe en Juan 12 al 19, exactamente el mismo evento. Y lo primero que llama la atención aquí es que Cristo, el conquistador sobre el pecado, el conquistador sobre la muerte, Cristo, el Rey de los judíos, no hace su entrada en un caballo blanco. No hace su entrada en un animal que comunique su verdadera majestuosidad. Cristo hace su entrada triunfal sentado sobre una asna y un pollino. Es que un animal que nunca había sido usado, y es lo que vamos a ver, le comunicaba al judío que era respetuoso de la ley que esto tenía un propósito sagrado. Y eso es lo que Lucas registra en su evangelio. En el 19:30 de Lucas dice esto: encontrarán un pollino atado sobre el cual nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo. Ese pollino había sido separado, apartado para un propósito sagrado. Sin embargo, los reyes conquistadores normalmente montan briosos corceles, caballos enormes. Ellos montan estos poderosos caballos, no burros. Pero esa es la imagen que vemos de Cristo en su segunda venida. Cuando Él venga, va a estar montando ese caballo, montando un caballo blanco en todo su esplendor, no un pollino. Dice Apocalipsis 19:11, vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Pero bueno, creo que es hora de que miremos más atentamente Mateo 21. Vamos al versículo 1. Veamos cómo fue la búsqueda providencial de este pollino. En los versículos 1 al 3 vemos las instrucciones dadas por el Señor. Y leo: cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los Olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos, diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y enseguida encontrarán una asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganlos a mí. Y si alguien les dice algo, digan: el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Betfagé era un pequeño pueblo que estaba en la ladera este del monte de los Olivos. El nombre significa casa de los higos, o más precisamente higos no maduros. Y desde el monte de los Olivos se puede ver Jerusalén. Son 2 montes que están uno al lado del otro. Y el Señor y su grupo vienen marchando desde Jericó hasta Jerusalén. Son como 2000 pies que tienen que subir desde Jericó hasta Jerusalén. Y la búsqueda del asno se desarrolla tal y cual Jesús había predicho. Aquí se aprecia la deidad de Cristo en la expresión de su omnisciencia divina, porque el relato es absolutamente asombroso. Estando aproximadamente a 18 millas
Esa era la distancia. Desde donde estaba él, Jesús sabía que un pollino estaría en un lugar específico, listo y esperando a sus discípulos. La única manera de que Jesús pudiera saber esto con tanta precisión es la omnisciencia divina. Y esto es algo planeado por Cristo. Planeado en el sentido de que era parte del decreto de Dios de que este evento tome lugar, mostrando el manejo providencial de Dios en todas las cosas. Pero también se puede apreciar la sensibilidad del Rey Creador con sus criaturas, porque ¿qué hace el Señor? No separa al pollino de la madre. Entonces, obsérvese que cada escritor de los evangelios sinópticos le dedica un espacio significativo a la búsqueda del asno. ¿Por qué es tan importante? Al examinar el relato, el punto es obvio. Hay intencionalidad de parte de Jesús al asegurar ese asno para poder entrar en Jerusalén como un rey un rey sagrado. Los escritores quieren que entendamos que la entrada triunfal no se dio por azar. Esto no es algo que simplemente se dio así. No, este es un evento que Jesús planeó. En el Evangelio de Marcos se nos informa, algunos que estaban allí les dijeron, ¿qué hacen desatando el pollino? Y ellos les respondieron, tal como Jesús les había dicho, y les dieron permiso. Esto es Marcos 11, del 5 al 6. Así que claramente vemos el manejo providencial de Dios en este evento, el manejo soberano de Dios para que justamente esto ocurra. Y lo bueno para entender y recordar es que así es como Dios trata con cada una de nuestras vidas. Él está en pleno control, nada pasa por accidente. Él providencialmente está involucrado en la vida de cada uno de ustedes. La salvación es de Dios y Él es quien confecciona los planes y los lleva adelante ¿con qué? Con una precisión asombrosa. ¿Cómo debemos responder a esto? Debemos ser adoradores verdaderos y responder al Rey de una manera que lo honre. Veamos los versículos 4 y 5. Esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo, digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. En los versículos 4 y 5 vemos que este es un evento anticipado por el profeta. Este evento cumple parte de lo que es este calendario profético de la redención. 500 años antes de la entrada triunfal del Mesías, el profeta Zacarías anticipó esta vívida representación de la humildad de Cristo, el Rey de los judíos. Esto es Zacarías 9:9. Regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Y esto nos debe llevar a pensar, hermanos, que de la misma manera de que la profecía de Zacarías se cumplió en forma literal en este tiempo del ministerio de Cristo en la tierra, ¿no? Viniendo como un humilde Salvador, exactamente de la misma manera literal se cumplirán las profecías pertinentes a la segunda venida de Cristo. Así como todo se cumplió en forma literal, real, en esta tierra real, por una persona real de carne y hueso, la segunda venida va a ser en esta tierra, con el Señor Jesús, que vive eternamente en su cuerpo glorificado, obviamente siempre fue perfecto, glorificado. Pero bueno, eso es lo que vamos a ver. Exactamente de la misma manera literal, un lugar físico, tangible, en una tierra tal cual la habitamos ahora, es que Cristo el Rey llevará adelante su reinado milenial, que ha sido profetizado desde todos los tiempos en el Antiguo Testamento
y confirmado en las páginas del Nuevo Testamento. Para aquellos estudiosos de la Biblia, todos ustedes, es mala hermenéutica. Hermenéutica es la regla de interpretar las Escrituras. Es muy mala interpretación de la Escritura entender algunos pasajes literalmente y luego en el mismo suspiro cambiar las reglas y espiritualizar las profecías que tienen que ver con los últimos tiempos. Así como esta entrada triunfal fue profetizada siglos antes de que ocurriera y luego tomó lugar en forma literal, de la misma manera las profecías escatológicas o de los últimos tiempos tomarán lugar en forma literal. Pero volviendo a la imagen del rey cabalgando en un asno, ya había habido un precedente con esto. El caso de Salomón, quien había sido otro rey davídico que cabalgara sobre una humilde bestia de carga. Salomón fue presentado como el legítimo sucesor de David al ser colocado sobre la mula de David. Primera de Reyes 1:33. Como vemos, Jesús era tratado como rey y como los otros reyes, él también fue ungido. En este caso, en una ceremonia un poco más humilde, pero muy significante. ¿Dónde vemos esto? Marcos 14, Juan 12, ¿no? Es ungido por esta mujer. Entonces, la salvación final no llegaría al pueblo de Dios por la vía tradicional de un rey conquistador montado en un noble caballo. Por el contrario, se lograría de un modo inesperado, a través de lo que los hombres suelen considerar débil y despreciado. Pero gloria a Dios por nuestro Señor viniendo en forma de hombre, siendo humilde, aprendiendo obediencia hasta la muerte y muerte en la cruz. Versículos 6 y 7. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado. Y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. Así que, como veíamos antes, los escritores de los evangelios sinópticos aportan distintos detalles acerca de este maravilloso evento. Lucas, quien hizo una recolección histórica y muy minuciosa de los eventos, al consultar con testigos oculares que estuvieron ahí, él escribe lo siguiente. Miren, Lucas 19:35. Lo trajeron a Jesús y echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él. Cristo fue puesto en el pollino, de acuerdo a lo que Lucas nos dice, por los mismos discípulos, una vez que acomodaron las ropas en el pollino. Algunos comentaristas dicen, que la mejor traducción sería, entender que Cristo mismo tomó su asiento sobre la bestia. Pero el punto es que Lucas claramente nos dice, fue sentado. Versículo 8. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Esas ramas de las que habla Mateo y hablan los otros evangelistas son ramas de palmeras. Ahora bien, notemos que las ramas de palmera no eran originarias de Jerusalén. ¿De dónde eran? De Jericó. O sea, parece ser claramente que la multitud había estado esperando la entrada triunfal desde la resurrección de Lázaro. Ya tenían en mente qué es lo que querían hacer con Jesús. Vemos en el 20:29 que nos dice así: al salir de Jericó, una gran multitud siguió a Jesús. 20:29 de Mateo. Así que ya vemos, la multitud viene marchando desde Jericó y traen esas palmas. Y esa multitud evidentemente reconocía el derecho que Jesús tenía de ser rey de los judíos. ¿Por qué digo esto? Noten que ellos estaban tendiendo sus mantos en el camino, lo que habla de una costumbre en la antigüedad que está solamente reservada para ser recibida por la realeza.
Tender los mantos en el camino para que pase la realeza era un acto hecho en honor del rey. Esto mismo vemos ¿dónde? Segunda de Reyes 9:13, en la loca coronación del rey Jehú. Pero bueno, dice así, ¿no? Entonces todos se apresuraron y cada uno tomó su manto y lo puso bajo Jehú sobre los escalones. Tocaron la trompeta y dijeron: Jehú es rey. Ponemos los mantos, puedes pisar sobre nosotros, estamos debajo tuyo. Esa es la actitud del cristiano hacia el Hijo de Dios. Ni bien Jehú les dice que el enviado del profeta había derramado aceite sobre su cabeza, esto es en lo que acabamos de ver, ¿qué es lo que dice? Ellos entendieron de que el profeta lo había ungido como rey sobre Israel. Los capitanes del ejército entendieron e inmediatamente, ¿cuál fue la actitud de ellos? Tomaron sus mantos y los pusieron bajo Jehú sobre los escalones. Claramente, entendieron y se sometieron al señorío de Jehú. Y claramente nosotros debemos entender y someternos al señorío de Cristo. Ahora nuestras traducciones, volviendo a Mateo, ¿no? Porque es exactamente lo mismo que vemos acá, la gente poniendo la ropa en el camino. Hay una cosa que las traducciones ni de inglés ni de español por ahí comunican bien, y es que hay un cambio de tiempos. Aunque estuve mirando la Biblia, acá la Nueva Biblia de las Américas que tengo, y es bastante preciso cómo lo describe. Y tiene que ver con esto, cuando la gente pone la ropa. Miren esto. Hay verbos usados por Mateo. Dice, la mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino. Esto es expresado como un solo acto, algo hecho una vez. Y luego cuando dice, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Bueno, esto es expresado con un verbo imperfecto que nos comunica que esto es una acción continua. Algunos ya habían traído las ramas, como les decía, pero otros iban cortando, iban tirándole. Entonces, la gente continuaba cortando estas ramas y poniéndolas en el camino, conforme la multitud no cesaba de gritar. Que eso es otra cosa. El ruido, el tiempo que es expresado ahí es que el bullicio de la multitud no paraba, era constante, constante, constante. Versículo 9. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando comienza la entrada triunfal, esto debió haber sido un acontecimiento ensordecedor. Miren esto, Juan 12:19. ¿Sabe lo que nos dice Juan ahí? Que dice, los fariseos estaban indignados, exclaman: miren, todo el mundo se ha ido tras de él. Y yo creo que su percepción es correcta. Después de la resurrección de Lázaro, después de la unción de parte de María en Betania, ahora la multitud que estaba cuando llamó Cristo a Lázaro del sepulcro y cuando lo resucita de entre los muertos, ahora ellos estaban dando testimonio a favor de Cristo. Por eso el apóstol Juan, conforme recuerda esta entrada triunfal, ¿qué es lo que hace? Se da cuenta de cuán grande este evento había sido. Miren lo que dice Juan en el 12:16. Sus discípulos no entendieron esto al principio, él era parte de esos discípulos, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho estas cosas. Pero bueno, allí estaba la bulliciosa multitud dándole la bienvenida al rey. Ellos clamaban por su libertador, Hosana, que literalmente significa salva ahora, salva, te rogamos. Bueno, un comentarista afirma que se trata de una oración optimista de liberación. Le están pidiendo a Dios con optimismo,
porque no está siendo dirigido a Jesús, sino a Dios Padre, para que Dios Padre establezca su reino ahora que ha venido el Mesías. Los judíos están citando el Salmo 118, que se solía citar ¿cuándo? Durante la fiesta de los tabernáculos y durante la Pascua, que era lo que se estaba por celebrar. Y permítame leerle una sección de ese Salmo 118 para que apreciemos algunos puntos bien interesantes. Voy a leer desde el versículo 22 al 26 del Salmo 118. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Obra del Señor es esto, admirable a nuestros ojos. Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en Él. Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. Ahora, este salmo en los labios de esta generación de judíos del primer siglo suena casi blasfemo. Es todo acerca de las bendiciones que pueden recibir, pero su adoración ignorante y egoísta les enceguece a apreciar de que enfrente de sus propios ojos tienen nada menos que al Mesías, al Hijo de Dios. Pero bueno, como hablaba antes, esto no es muy distinto a lo que pasa en nuestras iglesias, muchas de nuestras iglesias de hoy en día. La gente dice, bendito seas, Señor, siempre y cuando me des lo que deseo. Bendito seas, Señor, siempre y cuando no quieras controlar mi vida con tu palabra. Dame las bendiciones, Señor, pero déjame vivir mi vida. Pero nosotros debemos aprender a ser adoradores verdaderos y responder al Rey de una manera que lo honra. Una porción de ese Salmo 118 que esta multitud está citando tan frenéticamente los condena. Esa misma escritura que citan, ¿qué dice? Versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Este mismo salmo les pone en evidencia y profetiza el rechazo de esta gente, de su piedra. Esta multitud es culpable de una adoración falsa. Y sabe, nosotros los cristianos conocemos a Cristo y sabemos que Él es digno de nuestra alabanza, pero esa alabanza debe culminar con nosotros entregando su vida a Él. Un peligro que veo hoy en día. Hay muchos creyentes en las iglesias cristianas que dicen, bueno, yo ya no estoy en el catolicismo, ellos sí están en el error. Ellos estaban mal, sí. Justicia solamente a través de Cristo. No es por obras, para que nadie se gloríe. ¿No? Y luego dicen, y yo ya no estoy en el carismatismo, ya no soy más carismático, yo voy a la palabra de Dios, no más revelaciones, no más esto, no más otro. Pero todavía no viven bajo el señorío de Cristo. Pero hay otro problema también que se ve. El mundo reformado. Dame esta sola gracia, solo Cristo, sola Escritura, todo. Mire, y se lo dije una vez, usted me puede hablar de 15, 20 solas, pero si no está bajo el señorío de Cristo, y ese es un peligro que se ve hoy en día. Tenga cuidado que no sea solamente conocimiento teórico, conocimiento teológico, que verdaderamente usted ha llegado a los pies de Cristo. No en un sentido de que nos salve una y otra vez, usted entiende, lo digo en el sentido de que debemos entregar nuestras vidas a Él incondicionalmente, día tras día, porque sabemos que Él es el merecedor de nuestra adoración eterna. Pero lo que las multitudes culpables de adoración falsa hacen es que ellos le brindan una adoración de labios y luego giran y se tornan con sus actitudes y sus vidas en contra de Cristo.
a quien no pueden matar nuevamente, pero al que de acuerdo a las intenciones reales de su corazón llevan a la cruz una y otra vez. Los adoradores falsos rechazan la piedra, Cristo, una y otra vez, edificando sus vidas sobre la arena de la mentira y los esfuerzos humanos. Pero como este mismo Salmo 118 dice, vendrá un día en el que Cristo se vindicará del rechazo que ha sufrido a manos de esos insinceros adoradores. Miren, en los días previos a la crucifixión, en los días previos a esta entrada triunfal del Mesías, ¿qué es lo que pasó? Bueno, vemos, resucita a Lázaro, es ungido, la gente declara fervorosamente, el rey, el rey, el rey. Pero bueno, el Mesías luego de su muerte es vindicado. ¿Cómo? Con su resurrección. Dice el Salmo 118, versículo 23, obra del Señor es esto, admirable a nuestros ojos. Este es el día que el Señor ha hecho, la resurrección. Regocijémonos y alegrémonos en Él. Obra del Señor es esta, la resurrección del Señor, que es lo que estaremos celebrando el domingo próximo. Así que la entrada triunfal del Mesías, el pueblo israelita clamaba con júbilo, Hosana al Hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana a las alturas. Y la entrada triunfal cumple la profecía de Zacarías 9:9. Pero cuando Jesús se sentó sobre el pollino y estaba declarando que Él era el Mesías, el rey mesiánico que había venido a Israel, el gran problema fue que estas personas no entendieron la verdadera naturaleza de su reino. Zacarías profetizó que este rey vendría y hablaría de paz a las naciones. Pero, ¿estaban los judíos verdaderamente esperando eso? No. Lo que la multitud quería ese día era un rey que venga a destruir a las naciones. Los judíos querían un rey que le ponga punto final a la opresión que estaban sufriendo de parte de los romanos. Así que más allá del emocionalismo del evento, la adoración no es real ni sincera. Entonces, ¿qué podemos hacer? Conforme las multitudes celebraban el Domingo de Ramos, ¿cómo podemos ver cómo termina este maravilloso evento? Vaya conmigo a los versículos 10 y 11. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían, ¿quién es este? Y las multitudes contestaban, este es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea. Aquí nos encontramos con la sorprendente verdad de que algunos curiosos en Jerusalén ni siquiera sabían quién era Jesús. Pero más sorprendente aún es que después de tanta conmoción, Marcos 11 nos informa que esta entrada triunfal termina de la manera más inesperada. ¿Cómo termina? Jesús se da vuelta, se marcha y pasa la noche en otra ciudad. No parece la actitud de un rey que viene a querer ser coronado. O sea, toda la excitación, toda la pompa de ese día del triunfo termina de una manera que aparentemente no podría ser más anticlimática. Todo lo que armaron, Jesús giró, se fue. En lugar de conducir la procesión arrebatadora a alguna plataforma real, ¿qué es lo que pasa? ¿A dónde va Jesús? En lugar de ir a esa plataforma real donde iba a ser coronado públicamente, Jesús termina el evento de la manera más anticlimática. ¿Qué es lo que hace el rey? Jesús llega al templo, mira a su alrededor como si estuviera inspeccionando el lugar y luego se va a casa. O sea, al otro día venía y va a limpiar el templo. Pero de las vertiginosas alturas, de la euforia, de la expectación judía, ¿qué pasó? Se estrelló. Llegaron a la realidad. Oh, Dios no me va a dar lo que yo quería. Y ahora va a haber.
que no nos pase lo mismo a nosotros. Respondamos al Rey de una manera que lo honra, y eso es siguiendo la agenda de este Rey. ¿Cuál es? Si usted no conoce a Cristo, venga a los pies de Cristo. Arrepiéntase de sus pecados y sígale. Si usted cree en Cristo y no le está siendo obediente, pida perdón de sus pecados y sígale con más fidelidad. Siga su agenda, pero siendo sincero en el amor y en la devoción que usted le demuestra. Hermanos, bereanos, no respondamos insinceramente a Cristo, nuestro Rey. No querramos imponer nuestra agenda sobre Él. Jesús es el Rey y no nosotros. Lo que resta de nosotros hacer es rendirnos completamente a su señorío. Es la única forma de adoración que nuestro Rey merece. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por este evento narrado por los 4 evangelistas, que claramente nos muestra cuán peligroso es el corazón humano. Habla, vitorea tu nombre, canta, baila, danza, panderetea, pero para luego girar y negarte, estar en contra de ti, no aceptar tu señorío. Señor, perdónanos cuando nos hemos hecho nuestros pequeños dioses en nuestro pequeño mundo, que es un mundo totalmente dependiente de ti. Te pido que conforme vimos esta palabra, Señor, que aquellos que necesitan arrepentirse se arrepientan para caminar contigo de una manera sincera, real y más cerca de ti, Señor. Oramos para tu gloria y para tu honra. Amén.